presentar acá a los colegas que ya les presentaron. Para hacer un breve raconto, hace un año estábamos acá sentados y no había ni siquiera una mesa, creo que no sé, había una mesa de hidrógeno verde, pero muy incipiente. Y hoy el título es Proyectos en desarrollo de hidrógeno verde. Está bueno mirar así en perspectiva, ese cambio radical en el título, porque detrás de eso hay cosas reales, ¿no? Acabamos de ver un proyecto que acaba de anunciar Martín, que es impresionante. Tenemos acá ejemplos de proyectos que los vamos a escuchar, no solamente acá, sino desde Alemania, también la gente de NERTRAG. Así que, para mí, además de agradecer al equipo de Auder, Marcelo, Diego, etcétera, no quiero dejar a nadie afuera, pero con quien tengo mi corazoncito ahí todavía en Auder, y cada vez que puedo, si puedo ayudar en algo, lo hago. Para mí es súper emocionante esto porque es como que de a poquito los caracoles se van moviendo, ¿no? Hay que empujar caracoles todo el tiempo. Bueno, estos son hitos muy importantes. Así que vamos a empezar por Rodrigo. No sé si querés pararte ahí o hacerlo de acá la presentación, como quieras vos. Rodrigo del Campo, director del grupo CIR, que creo que van a hacer en conjunto con Matías, ¿no? Ok. Matías Saiz, director comercial de SACEM. A ver, ¿se escucha? Sí. Buenas tardes para todos. Bueno, muchas gracias, Fernando, por la presentación. Me voy a tomar unos minutos para presentar al Grupo CIR, a lo que hace y para que se entienda cuál es la vinculación de nuestra empresa con el rubro energía, con las energías renovables, con el uso eficiente de las energías y cómo eso nos lleva a este primer proyecto piloto que estamos desarrollando. Para pasar la presentación... Creo que está allá. Muy bien. Ahí enganchó. Bueno, muy bien. CIR es un grupo que hoy ya tiene más de 90 años. Comenzó su actividad por allá por 1932, principalmente como taller industrial y empresa constructora. Hoy, esencialmente, el grupo se divide en tres divisiones. Lo que es la división industrial, que se enfoca en el desarrollo de soluciones y proyectos para la industria, principalmente en el rubro electromecánico. La división transporte de equipos con foco en venta y principalmente en la postventa de camiones y ómnibus para el transporte de carga y el transporte de pasajeros respectivamente, así como maquinaria para el rubro de construcción y forestación y, por último, la división de acondicionamiento térmico que básicamente se encarga del desarrollo de soluciones y comercialización de productos para el acondicionamiento térmico y a nivel residencial y principalmente comercial y también industrial de baja escala, digamos. Hoy el grupo es el principal exportador de equipos industriales pesados en Uruguay, tiene presencia principalmente y casi diría en toda América Latina y desde el punto de vista de los otros negocios es uno de los principales actores en lo que tiene que ver con el tema transporte y acondicionamiento térmico. Bueno, a ver, desde el punto de vista de energía y ya entrando un poquito más en tema y lo que nos convoca, CIR ha estado presente en el rubro energía, no solo a través de la generación de renovables, sino también, digamos, en el uso eficiente de la energía. Por ejemplo, a nivel de división industrial, hemos sido un actor relevante en lo que ha sido la primera transición energética, desarrollando en aquel entonces proyectos de generación de energía eléctrica a través de la quema de biomasa, proyectos que hoy, digamos, están funcionando y otros proyectos que hoy se siguen desarrollando. Y cuando me refiero a biomasa, no solamente me refiero digamos, uno piensa en general en biomasa en madera y sus derivados, me refiero a biomasa en un sentido bien amplio. Y, por ejemplo, uno de los proyectos vinculaba un proyecto llave en mano con una caldera de generación de energía eléctrica de 14 megas en base a la quema de cáscara de arroz. Proyecto que hoy sigue vigente y sigue produciendo energía y volcando esa energía a la red.
Desde el punto de vista de transporte y equipos, bueno, este año fue un año para nosotros muy relevante porque Volvo confió en nosotros para ser el primer país en América Latina en incorporar maquinaria 100% eléctrica. Eso digamos, tuvo lugar en el primer semestre de este año. Son máquinas que ya están llegando al país para el sector de construcción principalmente. Y en el segundo semestre estamos buscando concretar la incorporación de camiones 100% eléctricos orientados a nuestro mercado, que no es, digamos, el transporte en líneas generales, sino me refiero al transporte de carga pesado, es decir, el transporte al cual nosotros nos dedicamos. Estamos hablando de sustitución de camiones diésel del orden de 400, 500 HP por camiones que son estrictamente eléctricos. Perdón. Bueno, seguís vos, Matías, después volvemos. Te presento. No, simplemente presentarte. Matías Saiz, director comercial de SACEM. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias al equipo de Audar por la invitación y sobre todo al equipo de SACEM, de CIR y nuestros socios que hoy nos acompañan acá por todo el trabajo que hicimos para llegar de alguna forma a ser seleccionados para el desarrollo del primer piloto concreto físico de hidrógeno verde acá en Uruguay. Algunas palabritas sobre SACEM. Somos una sociedad, una empresa uruguaya con 72 años de experiencia en el mercado. El año pasado y este año vamos a estar en un giro de en torno a los 400 millones de dólares, con más de 3.500 colaboradores, presencia en 4 países en Latinoamérica, con actividad firme en Paraguay y en Perú, y manejamos aproximadamente unos 70 contratos por año. Contar que somos una empresa multidisciplinaria, se nos reconoce más por los trabajos a veces viales, los puentes que nos vemos, que trancamos las rutas, pero tenemos en definitiva una actividad en prácticamente todos los sectores del área de la construcción, desde infraestructura, puentes, ferrocarril, aeropuertos, del área vial, energía, obviamente, industria históricamente, obras hidráulicas, telecomunicaciones y arquitectura, con una torta, digamos, de distribución de los 400 millones bastante equitativa en todos los sectores. Pero quería hacer una especial hincapié en el tema energético, que es el que nos convoca hoy. En el año 51, cuando se instala la empresa, su primera obra fue la construcción de una central en la Central Valle, de hecho una caldera nueva de la Central Valle, y desde entonces la empresa se desarrolló en torno a los temas energéticos como un área de negocios estratégica. De hecho, hoy mencionaba, por ejemplo, la presidenta de UTE que hay varios trabajos en Baigorria que están siendo llevados a cabo. El área hidroeléctrica, hemos renovado hace más de 20 años Bonete completamente, o estamos renovando enteramente Baigorria. Tenemos trabajos en Salto Grande. Esto para mencionar que el área del hidro es un área fundamental en nuestro esquema de negocios. En todo lo que es renovables, obviamente, que es lo que nos convoca, además hoy no tradicionales, en lo que son parques eólicos, parques solares, hemos tenido muy buena participación en todo este crecimiento que se describió en los paneles anteriores, y además hemos logrado también de alguna forma exportar ese conocimiento trabajando también en proyectos, por ejemplo, solares en Chile, en proyectos eólicos en Perú. O sea que toda esta expertise de alguna forma también nos ha permitido salir afuera y ese know-how y esos conocimientos que hemos ido capturando a lo largo de todos estos años y los aprovechando afuera. Hoy estamos construyendo la subestación en 500 kW más grande del Paraguay. Estamos muy orgullosos de ese proyecto que se está ejecutando con gran éxito, y este es otro ejemplo también de alguna forma de una empresa uruguaya que sale afuera y de alguna forma todo este camino y todo este conocimiento que se ha ido desarrollando en los años se vuelca también para negocios en otros países. Esto creo que es algo muy importante a mencionar, que es también de alguna forma un valor adquirido en todo esto que fue toda esta primera transición energética, es que las competencias quedaron acá, esas competencias locales de alguna forma
permiten pensar en esta segunda fase, que es lo que un poquito lo que el proyecto que vamos a comentar un poquito hoy, la segunda fase, que es obviamente a través de hidrógeno, a través de hidrógeno verde, de nuevos combustibles, etcétera, teniendo las capacidades locales como para ejecutar o como para desarrollar de alguna forma toda esa capacidad de generación renovable no tradicional, permite a Uruguay también posicionarse a un futuro, en definitiva, con capacidades locales para seguir desarrollando este tipo de proyectos. Sigo, Rafael, no sé qué viene. Sí, no. Bueno, siguiendo un poco con el proyecto y lo que explicaba Matías, digo, de alguna manera, tanto creo que SACEM como CIR son empresas que históricamente han estado muy vinculadas al tema energía y consecuentemente para nosotros es un tema estratégico, digamos, de suma importancia poder estar participando en estos temas porque, bueno, es un poco lo que viene a futuro y en ese sentido nos parece importante estar en primera línea tratando de impulsar el desarrollo de estos proyectos y llevarlos adelante. El proyecto piloto es un proyecto que de alguna manera todos creo que más o menos hemos escuchado. Es un proyecto que surgió hace ya muchos años, en principio en la órbita de ANCAP en aquel entonces, después fue un proyecto que ha tenido sus variantes a lo largo del tiempo. Creo que tanto SACEM como CIR lo empezaron a mirar ese proyecto ya hace muchos años, lo empezamos a trabajar de manera separada, pero ahora cuestión de unos 2 años, bueno, decidimos un poco unir fuerzas porque, digamos, somos empresas muy interesadas en el tema energía y si bien somos competidoras en algunos rubros, somos muy complementarias, tenemos experiencias pasadas de haber trabajado juntos en distintos consorcios que han resultado muy exitosos y eso nos llevó o nos impulsó a conversar un poco con Matías y a decidirnos por llevar adelante este proyecto en consorcio. Proyecto que si bien es piloto y por ende se entiende que es un proyecto razonablemente chico, para nosotros es un proyecto de mucha importancia porque en definitiva hoy estamos hablando de varios proyectos que están en distinta etapa de concreción y que podrían llevarse adelante incluso de manera simultánea, pero posiblemente por cómo vienen los tiempos pensamos que pueda llegar a ser la primera piedra, la piedra angular sobre la que se construyan otros proyectos. Entonces, más allá de su característica de proyecto piloto, no deja de ser un proyecto que va a tener muchos desafíos, que nosotros pretendemos que tenga su impacto local, que tenga su desarrollo en términos de tecnología, que haya transferencia de conocimiento, que como decía Matías, ese conocimiento quede aquí en el país y que tenga un impacto local interesante y además, por supuesto, en definitiva, colabore en lo que tiene que ver con la descarbonización de la matriz. Ya entrando un poco más en detalle en el proyecto, Matías, te cedo nuevamente la palabra. Gracias, Rodrigo. Ahora, lo que nos pareció importante mencionar con respecto a modo introductorio también es, en definitiva, el Congreso, ¿no? La TAM Renovables está enfocado a la energía y a la energía renovable. Hablamos mucho de proyectos de exportación, que obviamente son fundamentales con una mirada a mediano y largo plazo, pero cuando miramos lo que es Uruguay mismo, el mercado uruguayo, acá hay una mirada que es diferente, lo dijo el propio presidente de la República, una mirada de lo que es el transporte, la movilidad, que tiene que cambiar, ¿no? Hemos hecho, opinamos que venimos haciendo lo mismo en ese sector o algo muy parecido hace mucho tiempo, con las mismas tecnologías, la misma forma de moverse, la misma forma de transportar, y realmente ahí es donde se abre una oportunidad enorme para intentar a través de este piloto y otros más y otras actividades que se vienen haciendo, como puede ser, por ejemplo, todo lo que es movilidad eléctrica, de autos y demás, como puede ser también una movilidad en masa de diferentes sistemas de transportes novedosos que usen energías renovables. Y en definitiva, este piloto, ¿qué es lo que busca atacar? Lo que busca atacar es el 65% de las emisiones de CO2 vienen del transporte y el 70% dentro del transporte es transporte pesado. Entonces, en definitiva, parecería que si uno piensa en descarbonizar lo que resta de la matriz energética, hay que apuntar al transporte pesado como un mandato. Entonces,
en definitiva, es a ese foco que estamos poniendo hoy, a tratar de alguna forma avanzar en la primera experiencia, lograr lanzar este piloto y poder de alguna forma testear la tecnología, como bien decíamos, que eso genera competencia, genera capacidades y es fundamental para después, si se puede, obviamente, masificar. Entonces, ¿de qué consiste? Empezando por el final, junto con nuestro socio Freylock, que se sumó al equipo, la idea es brindarle un servicio forestal a UPM. Ese es el concepto del piloto, es tener una estación, digamos, un dispensador, una hidrolinera, como se le llama, de hidrógeno ubicada cerca de la planta. La planta de UPM de alguna forma es el baricentro de los camiones que van a buscar madera para abastecer el funcionamiento de sus operaciones. Entonces, con una única estación situada en ese baricentro, de alguna forma, permitiría abastecer camiones, una flota total de 17 camiones, pero van a ser unos 9, 10 funcionando permanentemente durante los 10 años del proyecto. Y de esa forma, de alguna forma, brindar un servicio logístico sustituyendo más de 1.700 toneladas de CO2 por año que emitirían los camiones equivalentes a gasoil, digamos, que estarían brindando este servicio, por camiones impulsados por hidrógeno. Ese es el servicio que se va a desarrollar en el proyecto. Para lograr desarrollar ese servicio, lo que se plantea es una planta de producción de hidrógeno, obviamente, con su planta de compresión, con su almacenamiento y su dispensador, que es la que le va a suministrar el hidrógeno a los camiones. Y finalmente, para poder hacer toda esta ecuación eficiente, de alguna forma lo que terminamos de plantear es una combinación entre autogeneración o generación propia y una conexión a la red de UTE. Evidentemente todos o la mayoría de los que están acá conocen bien un poco lo que es la ecuación del hidrógeno y en definitiva uno de los drivers principales para poder hacer esta cadena rentable es, o equivalente al gasoil, que es un poco el objetivo a largo plazo, lo que se buscaría es tener un precio de la energía eléctrica competitivo, en definitiva, ¿no? Así que son los tres grandes bloques. El consorcio, en definitiva, compuesto por CIRSA, SEM y Freylock, va a estar desarrollando todo el proyecto. Entonces, nos gusta mucho porque de alguna forma decimos que el proyecto es toda la cadena upstream del hidrógeno. Y bueno, junto con nuestro socio Air Liquide, es quien es el que aporta años de experiencia en todo lo que es producción, handling y manejo del hidrógeno. Vamos a estar trabajando en lo que es la planta de producción. Algunos grandes números: los camiones esperamos que recorran en el entorno de los 200.000 kilómetros por año, o sea que vamos a estar hablando de, si son 9, 1.800.000 kilómetros por año recorridos por estos camiones. Es un enorme desafío en el sentido de que es una tecnología nueva, incipiente, y que vamos a tener que de alguna forma poder implementarlo con gran éxito para poder alcanzar la meta del proyecto. Una planta de producción de hidrógeno verde que va a estar produciendo en el entorno de los 700 kilos de hidrógeno por día. Es un número, un electrolizador que puede estar entre los 2,5 y 5 megawatts. Nos comentaban los amigos de Air Liquide, si bien uno dice piloto y parece, a veces tiene esa connotación de piloto chico, un electrolizador de 5 megas no hay muchos en la vuelta. De hecho, en toda Latinoamérica no existe ninguno. Va a ser el primero de ese tamaño. Entonces, en definitiva, es un proyecto importante, grande, desafiante, en definitiva, para lo que es el mundo este. Hay muchísimos proyectos en cartera, obviamente, pero funcionando de este tamaño no existen en toda la región. Así que va a ser algo novedoso, en definitiva, para Latinoamérica en general. Y bueno, y finalmente la combinación que buscamos un poco más eficiente con la ayuda de nuestros amigos para buscar de alguna forma rentabilizar todo esto. ¿Se escucha ahí, no? Pero la dejamos para después. Voy a aplicar los conocimientos de francés del curso express que me dio Matías hace 2 minutos para presentar a ingeniero Rafael Brenne-Bonner, gerente general de Air Liquide. ¿Bien? Fernando, porque no hay mucha gente acá que lo pronuncia bien, así que muchas gracias. Tuve al maestro acá 2 horas explicándome.
Bueno, es realmente un orgullo para Liquid estar acá con ustedes hoy. Voy a presentar muy rápidamente nuestro grupo y así después conversaremos un poco más sobre el proyecto piloto que nos reasembla a todos acá. Bueno, Air Liquide es una empresa, una multinacional de origen francesa. Ya han detectado mi acento y la pronunciación de mi apellido. Pero es una empresa que realmente está muy interesada por la región de LATAM y en particular por los proyectos pilotos de hidrógeno. Para nosotros, si voy al próximo slide. Bueno, cuando vendrá el próximo slide podrán ver que el hidrógeno no es una nueva molécula para Air Liquide. Hace más de 60 años que trabajamos en hidrógeno, representa 10% de nuestra cifra de negocio anual, que es alrededor para hidrógeno de 2,2 mil millones de dólares. Y producimos hasta 1 millón de toneladas por año de hidrógeno. Lo que sí es muy innovador para nosotros ahora es la producción de este hidrógeno, que antes era por reforma o reformación de metano y ahora más en más va a ser por electrolizadores y en particular uno que vamos a hacer con este proyecto. Air Liquide piensa que la transición energética no va a ir solo por el hidrógeno, pero que sí vamos a necesitar el hidrógeno para realizar esta transición energética. Y por esto nosotros estamos invirtiendo en alrededor de 8 mil millones de euros en los 10, 12 años que vienen en todo lo que es electrolizadores, producción, para lograr una capacidad de 3 gigawatts, más o menos. Y esto, un poco como lo dijo el presidente de ANCAP un poco antes, la idea obviamente es aumentar nuestras ventas significativamente gracias a estas inversiones. Cuando miramos a la cadena de valor que fue presentada en este proyecto, tenemos de un lado la parte de la producción eléctrica, que es clave para que los proyectos de electrólisis sean rentables. Después Air Liquide, su core business está en la producción, que sería por electrolizadores, por PEM, o captura de CO2 para las empresas que ya tienen unos equipos o plantas que producen hoy en día mucho CO2 como byproduct de su reacción. Y Air Liquide acá está para capturar este CO2 y a veces también aumentar la rentabilidad de estas plantas, porque al recuperar CO2 recuperamos también residuos de hidrógeno y otras cosas y nos permiten aumentar la productividad. Y esto es al fin de ayudar a las industrias y a la movilidad. Industrias porque tenemos muchos clientes que hoy en día no pueden cambiar ya todos sus equipos, sus plantas, porque hubieron inversiones importantes en el pasado y necesitan todavía rentabilizar estas plantas. Entonces ahí estamos para capturar el CO2 y ayudarles en sus ambiciones de reducción de CO2. Y también en la movilidad, y es exactamente lo que estamos viendo ahora con SACE MISIR y Freirox, con este proyecto de reducir las emisiones de CO2 por el transporte pesado, que representa mucho las emisiones en general. Para terminar de presentar a Air Liquide y a la electrólisis, como explicó Matías, más en más hablamos de proyectos muy grandes de electrólisis de hasta gigawatt. Nosotros también esperamos en el futuro, como les decía, llegar a 3 gigawatts, pero hay todo un camino para llegar ahí. Empezamos con electrolizadores PEM un poco más chico, de 1,2. Tenemos uno de 20 megawatts en producción en Canadá hace ahora 2 años. Y como dijo Matías, no tenemos electrolizadores grandes en LATAM. Y este proyecto sería para nosotros una manera de entrar en esta región y demostrar que sí, esta tecnología se puede utilizar acá con un proyecto piloto. Y tenemos el próximo paso para Air Liquide, es un electrolizador de 200 megawatts en Francia. Y con esto te devuelvo la palabra. Bien, gracias. No voy a repetir de vuelta el apellido, porque 2 veces no me sale. Tenemos un invitado más que está en Alemania, no sé si se lo van a proyectar o qué, que es el ingeniero Javier Valli, que es Project Leader International Business de Enertrag. ¿Estás ahí, Javier? Hola, buenas tardes. ¿Me pueden escuchar? Sí.
Perfecto, buenísimo. Un gusto estar con ustedes hoy, aunque sea en forma virtual. Como mencionaste, yo estoy basado en Alemania, trabajo para la Unidad de Negocios Internacionales como Project Leader y con fuerte foco en nuestras iniciativas y proyectos en Latinoamérica y nuestro especial interés en Uruguay. No volé para allá para cuidar nuestra huella de carbono, pero bueno, me hubiese encantado estar en persona con ustedes. Tengo una pequeña presentación para aprovechar y compartir. Ahí está, creo que la están pudiendo ver. Me interesaba aprovechar y poder comentar un poco quién es Enertrac, ¿no? Enertrac es una empresa de tamaño mediano, fundada en 1998 por Jörg Müller, quien hasta el año pasado todavía era nuestro CEO y ahora es board member, pero sigue absolutamente vinculado y metido en la compañía. Es una empresa que fundó en la zona de Uckermark, una región a más o menos 100 kilómetros al norte y un poco al este de Berlín, donde comenzó trabajando en desarrollo y construcción de proyectos eólicos y fue creciendo con velocidad, fue ampliando el scope de actividades, fue ampliando el scope regional, pero siempre trabajando en lo que es transición energética. Y digamos que eso también es como una cosa que nos hace sentir muy cómodos a los empleados de Enertrac, que es saber que todo lo que ha hecho Enertrac y todo lo que hace Enertrac es trabajar en energías limpias. Entonces es significativo y es motivacional para todos. Una empresa que muchísimos de los empleados que están desde los orígenes siguen acá por ese espíritu familiar. Ese trabajo en la región de Uckermark es una región carbonífera, acá el carbono es una fuente de generación muy importante para Alemania y ya hace mucho tiempo que viene apagando y ya pronto se apaga completamente la generación de carbono. El trabajo que hizo Enertrac ha sido fundamental para ayudar a reconvertir no solo la matriz energética en la zona, sino cambiar la economía de la zona, dinamizarla, modernizarla y permitir hacer una transición laboral y pasar a una nueva industria a un montón de gente. Así que eso le ha dado muchos premios a Enertrac, mucho reconocimiento en cómo ha llevado adelante y cómo lleva adelante estas acciones, estos proyectos, estas plantas que luego operamos y mantenemos, incluso lo hacemos también para otras empresas. Y ha ido creciendo, como decía, con velocidad, por eso hoy en día ya somos casi 1000 empleados y ya tenemos oficinas y proyectos y operaciones a miles de kilómetros del origen donde está la casa madre, aquí en esta zona de Alemania. Y muy importantemente para nosotros, desde que llegamos a Uruguay en el 2021, así que es una gran referencia de cómo se va expandiendo Enertrac y cómo va creciendo. Jörg Müller siempre tiene una visión muy de emprendedor y un espíritu muy pionero, y la verdad que está muy vinculado a lo que se venía hablando recién de la generación de hidrógeno verde a partir de electrólisis, de cómo es algo muy novedoso y cómo está creciendo a poco las escalas de las electrólisis. Y Jörg Müller, trabajando en los temas de energías renovables y fundamentalmente de eólica y solar al principio, muy pronto entendió que no alcanza por ese camino únicamente para descarbonizar, desfosilizar la matriz energética mundial. Con eso podemos ir por el lado de resolver los sistemas eléctricos hasta cierto punto, pero como bien decían colegas aquí en el panel, hay otras industrias, hay otros sectores que necesitan ser trabajados de otra manera, que no se los puede resolver poniéndole un parque eólico o un parque solar al lado, porque tienen otro tipo de inputs y no hay otra manera. Y por eso, Jörg Müller, con este espíritu que decía de avanzada, emprendedor, en un momento en el que el mercado no ofrecía electrolizadores, armó un equipo técnico en Enertrac, se pusieron a diseñar, se pusieron a construir y finalmente montar y que entrara en operación en 2011 la primer planta híbrida en el mundo con un electrolizador directamente conectado a generación eléctrica renovable intermitente de un parque eólico, y es la planta que está en operación, que seguimos operando en esta zona en Uckermark, acá a 100 kilómetros de Berlín, donde, como ven ahí en las fotos, se genera hidrógeno verde que se almacena en esos recipientes a presión, y ese hidrógeno verde tiene multipropósitos, se inyecta a la red existente de gas
Ese hidrógeno verde se vende a través de una estación hidrogenera donde cargan combustibles con celdas donde cargan automóviles con celdas de hidrógeno y utilizan al hidrógeno como combustible. Y a su vez, cuando no hay suficiente viento para generar energía renovable en la zona, este hidrógeno se vuelve a reconvertir en electricidad. Así que fue una actitud pionera y de vanguardia en su momento y de visión adelantada, y que ha permitido a Enertrac posicionarse y desarrollar un montón de conocimiento y experiencia técnica y experiencia operativa en los temas de hidrógeno verde desde entonces. Eso que en un momento quizá en el mundo veían pocas personas como Georg Müller, hoy en día hay un consenso global de las grandes economías, de muchísimas empresas. Esto que decíamos con solo defosilizar la generación de electricidad no alcanza. Y por eso es que si queremos lograr cumplir con las metas y lograr que en 2050 las emisiones mundiales de carbono estén neutralizadas, la foto de lo que tenemos que ver en ese momento en el mundo es una generación de energía renovable aproximadamente 5 veces más grande de lo que es en este momento. O sea, pasar de 25.000 terawatt-hora año de energía renovable producida por eólica y solar a 120.000 terawatt-hora año. Y como todos sabemos, no se puede usar directamente todo eso en forma eléctrica, y ahí es donde aparece, más que la oportunidad, la necesidad para la electrólisis, para la producción de hidrógeno verde. Y ahí la foto nuevamente, en 2050, para lograr las metas, tendría que mostrarnos una producción mundial, global, ¿no?, de 500 a 600 millones de toneladas anuales de hidrógeno verde, que en algunas regiones, en algunas industrias, en algunos lugares se va a consumir se va a utilizar directamente en forma de hidrógeno, y en otras cadenas de valor, en otras regiones, para otras industrias, se necesita convertir en derivados. Y ahí aparecen nuevamente las oportunidades para amoníaco verde, para metanol verde, para Sustainable Aviation Fuels, el queroseno, para el hierro verde, para resolver la cuestión de descarbonización en la industria del acero. Y creo que está bueno, me pasa a mí un poco también, o sea, estoy un poco acá y un poco en Latinoamérica, y a veces escucho que hay como una retórica que se viene generando con un mensaje como el problema climático es un problema que generaron las economías industriales, los países industrializados, que lo resuelvan ellos y que se ocupen ellos de esto, y nosotros no nos metamos, que tenemos otros problemas. El gran issue, si uno entra con esa dinámica, es que esto es un problema que nos afecta a todos. Estas imágenes para mí son súper claras. Esto es lo que muestra el análisis de mediciones de la NASA de la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, la concentración y la distribución, y cómo viene variando, y creció 20% esa concentración en estos últimos 20 años. Y por supuesto, la concentración del dióxido de carbono, de donde se posiciona en la atmósfera, no respeta los límites de la geografía política, no se queda arriba de los límites geográficos de los países de la Unión Europea, de Norteamérica, de los países industrializados de China. Esto nos afecta a todos, y por eso tiene que importarnos a todos ser parte de lograr esta transición energética de manera certera y lo más acelerada posible. ¿Por qué Enertrac decidió ir a Uruguay? En esta expansión, cuando mostraba países en los que se posicionó ya hace algunos años, como Namibia, Sudáfrica, ¿por qué eligió Uruguay, como otras empresas también han puesto sus ojos y su interés en Uruguay? Por supuesto que cuando encaramos la conceptualización técnica de proyectos de Power-to-X, de derivados de hidrógeno, es fundamental pensar que vamos a poder producir con costos óptimos, para lo cual es necesario de entrada contar con muy buenos recursos, y eso está en Uruguay, claro que sí. Uruguay tiene todavía muchísima región dentro del país con excelente recurso eólico, con muy buen recurso solar, zonas como donde estamos posicionados nosotros, donde la complementariedad de ambos recursos es excelente en el perfil de generación para alimentar un electrolizador a bajo costo de energía, de esa energía eléctrica renovable que ve el electrolizador que recibe.
Uruguay también tiene una abundancia de oportunidades de proveer carbono biogénico, que también es fundamental para hacer realmente productos sostenibles y para certificar que los derivados del hidrógeno sean sostenibles. Pero no solo es la cuestión técnica, la cuestión de los recursos, digamos, que dan al valor técnico de poder desarrollar un proyecto en Uruguay y lo que dio a Enertrag la motivación de establecerse en Uruguay con una visión de largo plazo, porque desde el momento que Enertrag vino a Uruguay fue con una visión no de especulación, de vengo y rápidamente me voy, no, yo vengo para quedarme y para construir a largo plazo en Uruguay, y para poder hacer eso, especialmente cuando uno es una empresa mediana, uno no es un gigante, necesita otras seguridades, otro marco en el que uno se sienta que lo que está decidiendo y encarando hacer no está a total riesgo. Y ahí es donde Uruguay es excelente en la región, en la calidad institucional que muestra, en un probado respeto por el derecho, por los compromisos internacionales, un sistema político, social y económico sumamente estable, que por supuesto no solo lo ve Enertrag y empresas del sector energético o empresas industriales, sino que en cierta forma esto está validado por los mercados de capitales cuando le dan investment grade, la categoría investment grade a Uruguay, y dicen, bueno, para empresas que les interese invertir en Uruguay ofrece esta visión de largo plazo y esta seguridad para que ustedes puedan encarar proyectos como los que pretendemos encarar de Power2X, que son proyectos que van a requerir muchísimo capital para su financiamiento y su construcción. Y para un último slide para comentar un poco de lo que venimos haciendo en Uruguay cuando arrancamos en 2021 con nuestro proyecto Tambor, nuestro proyecto en Tacuarembó, donde estamos en una etapa de prefactibilidad, donde empezamos a trabajar, a hacer los estudios de prospección, instalamos nuestra primer torre de medición de viento ya hace más de 1 año y medio, ya tenemos una campaña que se llama Bankable, porque permite asegurarnos que los bancos de desarrollo que nos vayan a ayudar en el futuro a financiar la construcción de Tambor, ven y tienen una certificación de que el recurso eólico es de la calidad y el volumen que nosotros esperamos para poder asegurar esa producción de electrólisis y esa producción de electricidad para alimentar el electrolizador y esa producción de hidrógeno a los costos esperados. Tenemos planteado un proyecto que combina una generación eólica, una generación solar, una producción de hidrógeno y una producción de metanol, ahí en Tambor, en Tacuarembó, y planeamos hacer la logística hasta el puerto de Montevideo, donde haríamos la exportación. Queremos usar y hacer uso de infraestructura existente y que se aproveche que existe una posibilidad de hacerlo utilizando la vía férrea de Uruguay, o sea que ese sea el camino para evacuar esa producción. Y, como decía, venimos trabajando en esta prefactibilidad que lleva tiempo porque estos son proyectos complejos, es como armar una orquesta de distintas industrias y sectores y armar una cadena de valor muy compleja y que históricamente eran sectores que estaban aislados y nosotros lo que buscamos acá es integrarlos para poder hacer estos proyectos de manera sustentable, con las certificaciones que corresponden, no solo porque Enertrag trabaja así, sino porque es la manera en que los productos, el metanol verde que queremos producir y queremos exportar, que la Unión Europea lo vaya a comprar porque se puede certificar toda esa cadena de producción sustentable. Pero por supuesto lleva tiempo esto, no hay que apurarse, a veces creo que se crea como una expectativa y una idea de que nos estamos acelerando en Enertrag, que estamos acelerando pasos, y no, la verdad es que estamos trabajando siendo meticulosos y detallados y sin acelerar nada, llevando todo sin acelerar nada que no deba ser acelerado, llevando todo adelante en los tiempos y formas para seguir adelante, para avanzar en los permisos como corresponde según las regulaciones, tanto locales en Uruguay como internacionales. Constantemente estamos afinando nuestro concepto técnico del proyecto a partir de los resultados de los monitoreos y los estudios que nos hacen los biólogos y los especialistas ambientales. Entonces es una constante iteración de ir ajustando nuestro diseño y nuestro concepto de proyecto paso a paso para que en algunos años podamos materializar un proyecto absolutamente verde que creemos que va a tener una contribución
no solo al país, sino también a local, a donde estamos, porque siempre nos interesa a Enertrag esto que ha hecho Enertrag en la región de Uckermark, en Alemania, de ayudar a reconvertir una economía que era de carbono en una economía renovable. Nos parece que podemos brindar una oportunidad súper atractiva e interesantísima de crear una industria verde en la región que no solo va a ser sería un negocio de exportador que le cree divisas al país, sino que contribuya localmente en la zona en Tacuarembó donde estamos. Eso es todo. Muchísimas gracias por la atención. Gracias, Javier. Se nos apretaron un poco las preguntas, pero voy a ir rápido y les pido lo más rápido posible la respuesta, si tenemos tiempo para discutir más temas. La primera es para Siri y Sacem, el que quiera, pueden compartir la respuesta, pero creo que pueden tener perfiles distintos. Sé que es un proyecto piloto, lo aclararon muchas veces, pero la ansiedad personal que tengo me hace hacerle esta pregunta. Digamos, el proyecto piloto supuestamente es una plataforma para más adelante, para el futuro. ¿En qué parte de la cadena de grandes proyectos de hidrógeno o de P2X, de derivados del hidrógeno, se imagina cada una de las dos empresas? En toda, especialmente en construcción, etcétera. El proyecto lo estamos enfocando como un desarrollo completo, en definitiva, de la vida útil del proyecto. O sea, pensamos, si bien se nos asocia mucho a empresas constructoras o fabricantes, digamos, de piezas y partes, por el lado de SACEM, pero entiendo si es el mismo espíritu. Hace años ya trabajamos en proyectos concesionados, o sea que en los cuales ya somos parte de la vida del proyecto, realizamos operación, mantenimiento, etcétera, de diferentes infraestructuras. O sea que sin duda el foco acá es justamente participar en toda la vida útil del proyecto. En definitiva, ese es un poco el alcance y cómo lo vemos, y creemos que donde puede estar el mayor valor agregado. Y para que se entienda un poco, nuestro rol aquí es de integradores de las diferentes patas del proyecto, en definitiva. Obviamente siempre nos vamos a estar apoyando en los especialistas de cada área, sean que existan en plaza, o sea que tengamos de alguna forma también que apoyarnos en especialistas de afuera para justamente capturar esos conocimientos. Para proyectos grandes también, o sea, no solamente para el piloto, sino también para proyectos futuros más grandes, digamos. Sin duda, porque no, eso prepararía el terreno para poder mirar proyectos grandes futuros desde otra perspectiva, sin duda. Desde el punto de vista de CIR, digamos, sin lugar a duda, en este proyecto en particular, nosotros vamos a estar vinculados por mucho tiempo, porque como dice Matías, digamos, no solo involucra el desarrollo, la construcción, sino que además la operación por mucho tiempo y responsabilidades asociadas a ello. Pero pensando en este primer proyecto, y no tanto del lado de la fase del desarrollo, sí más vinculado a la fase de construcción, yo para lo que es el negocio de CIR hoy actual, lo veo claramente muy relevante desde el punto de vista de transporte, porque ahí nosotros estamos encargados en dar soluciones a los transportistas y por lo tanto estamos tratando de ahí adelantarnos a algo que viene y ser los primeros en ese juego y entonces, bueno, ir ganando experiencia para tener después un rol activo cuando se vaya transformando, digamos, la matriz en la parte de transporte propiamente. Y ni que hablar, como dice Matías, en la parte de construcción, claramente tiene un expertise distinto a lo que hacemos. Nadie ha construido plantas de hidrógeno acá por lo menos, pero la idea sí es ir ganando esa expertise, esa experiencia, esos antecedentes que para proyectos más grandes nos permitan a nosotros por lo menos postularnos desde la óptica de la construcción de la planta. Okay. Bien. Esta pregunta es también media compartida para Air Liquide y para Enertrag. Por lo visto Enertrag, como mostraste Javier en el proyecto, ustedes van a generar la energía eléctrica en el sitio donde se va a electrolizar y transportar moléculas. Y bueno, el Liquide obviamente se dedica a eso. ¿Por qué transportar moléculas y no energía eléctrica? En Uruguay, en un país donde el 90% de la energía eléctrica es renovable. Bueno, es una buena cuestión. La idea depende de cuál va a ser el uso de la molécula o de la electricidad. Cuando es un uso yo creo que el mejor siempre es estar in situ, no tener que distribuirlo, porque ahí la molécula no tiene un costo de distribución adicional.
Vimos un poco antes que hoy el hidrógeno verde es el doble en general del costo del combustible. Si se agrega el costo de logística, ahí es aún más complicado. Después, ¿por qué utilizar a veces moléculas y no energía? Depende del uso para mí de la molécula. Para todo que es transporte pesado, que sea camiones, que sea el transporte marítimo, aviones, ahí si se utiliza el hidrógeno como el combustible, tiene valor distribuirlo hasta otro lugar. Cuando es para un auto personal, ahí capaz la electricidad, y como dijiste acá es de 97% renovable, tiene más sentido estar con electricidad. Entonces depende un poco de los casos, en mi punto de vista. Totalmente, para complementar, en la forma en que encaramos el diseño de los proyectos de Power2X, de derivados de hidrógeno en Enertrac, y Enertrac tiene varios proyectos en Alemania, proyectos en Namibia de amoníaco verde, proyectos de Iquerosen en Sudáfrica, otros proyectos en otros países. Nosotros hacemos nuestro diseño técnico que encuentra las mejores eficiencias es tener una colocación del parque eólico, el parque solar y el electrolizador. Para nosotros nos da mejores, y está validado por muchos estudios, para los tamaños de proyecto que desarrollamos, la transferencia energética a través del hidrógeno en pipelines es más eficiente que si tiráramos tendidos de líneas eléctricas, para los tamaños y para los volúmenes de energía de nuestros proyectos. Bien. Volviendo a Uruguay un poco, es para todos. Digo, hasta ahora, en lo que han avanzado en el proyecto, digamos, me imagino que uno siempre los problemas los ve antes. Dice, voy a tener tal problema, pero siempre los problemas realmente que aparecen y que complican son los que uno no se imaginaba. ¿Qué pueden decir de eso? ¿Sí? ¿Cuáles son, no sé quién quiera contestar, pero cuáles son los problemas que se han enfrentado, en particular en Uruguay, hasta ahora? ¿Y cuáles piensan que van a ser los problemas, o más, llamémosle desafíos o cosas que hay que resolver, digamos, a futuro? Sin duda, el gran desafío del piloto que estamos llevando adelante ahora van a ser, de alguna forma, el aterrizaje de todo esto en Uruguay. En definitiva, va a haber que pedir un permiso ambiental para un electrolizador de hidrógeno verde que no hay mucha experiencia local. Va a haber que homologar camiones que circulen por rutas nacionales con hidrógeno a 700 bar detrás del tractor. Todas esas cuestiones sin duda van a ser grandes desafíos. Vamos a tener que trabajar muy estrechamente también con las autoridades. Porque después está todo el desafío técnico, pero todo el desafío técnico obviamente es a veces como ingenieros el que más nos gusta y en definitiva el que de alguna forma tenemos que planificar muy bien. Pero sin duda todo el desafío normativo, por decirlo de alguna forma, o de aterrizaje de estos proyectos que después de alguna forma va a permitir el desarrollo del resto de los proyectos o de la industria y demás. Creo que eso va a ser un gran desafío, va a haber que trabajar muy coordinados y en definitiva creo que eso va a ser uno de los mayores valores agregados que va a dejar en la plaza el piloto. Sí, no sé qué. Bueno, y para agregar sobre lo que decía Matías, creo que Uruguay también está en competición con otros países que están lanzando este tipo de hoja de ruta. Fuimos a Estados Unidos con el IRA hace 1 año y medio de subsidios muy, muy grandes. Vemos a Europa que está respondiendo también a lo que está haciendo en Estados Unidos. Y esto hace que dentro de las mismas empresas estamos en competición con proyectos similares en otros países y ahí se juega con la rentabilidad. Entonces, todo lo que es apoyo público, subsidios, es clave para nosotros en este tipo de proyectos como más grandes. Perdón, antes que responda Rodrigo, me sacaste una pregunta que te iba a hacer. Dentro de una organización como la de ustedes, me imagino que deben competir. ¿Cómo se ubica este proyecto en esa competencia? O sea, ¿fue fácil ponerlo arriba de la mesa en el directorio, no sé, en Francia, me imagino, o fue complicado? Bueno, en general, cuando se presenta un proyecto de transición energética, el primer slide, todo el mundo está contento. Cuando vamos al slide del P&L y de la rentabilidad, de la TIR y de todos de esos financieros, ahí se viene más la complejidad. Vamos a decir que con lo que tiene Uruguay, estamos en el alto del promedio de lo que son los proyectos de transición energética para el líquido.
pero estamos bajo de los otros proyectos más clásicos de Air Liquide, de gases del aire, Claro. de captura de CO2. Y ahí mi trabajo, el trabajo del equipo acá, es convencer a nuestros ejecutivos que este tipo de proyecto, aunque capaz la TIR no da exactamente lo que queremos en general, igual es muy interesante y tenemos que seguir y apoyar esta estrategia. No hay ningún tecnólogo de energías renovables acá, pero es probable que la respuesta sea parecida, ¿no? Cuando le hagan esa pregunta, porque en algún momento podría verse un cuello así. Perdón. Bueno, agregando un poco a lo que dice Matías y a lo que comentaba Rafael, yo creo que en realidad si uno se pusiera a enumerar los desafíos que tiene por delante con el proyecto, son muy amplios, son muchos. De hecho, lo que nos ha pasado en este tiempo cuesta a veces en este proceso iterativo donde uno va refinando, digamos, el modelo y el modelo técnico, el económico, el financiero, el legal, cuesta a veces poner anclas y entonces hasta a veces uno piensa, bueno, estamos un poquito trancados. Después cuando lo mirás en una perspectiva más larga, ¿no? Mirando algunos meses atrás, te das cuenta que realmente vas avanzando mucho en cómo va desarrollando el proyecto y sin lugar a dudas vas levantando algunas cosas que a priori pensabas que no. Yo creo que pasa por ahí, los desafíos son muchos, creo que es clave acá y nosotros lo hemos hecho y lo hemos establecido así con Matías desde el primer momento y con los equipos de las empresas, es trabajar un poco de puertas abiertas, es decir, las empresas que tengan para aportar en esto, para nosotros son bienvenidas y tratar de jugar con empresas claves, es decir, empresas reconocidas en lo que hacen, porque en esto hay que tener confianza, es decir, abordar todo el proyecto y tratar de desarrollarlo de 0 a 100 sería muy complejo, con lo cual hay empresas que tienen mucho para aportar y que son capaces de resolver algunos bloques y para nosotros es importante estar trabajando con ellos porque eso levanta, digamos, algunas de las restricciones o las baja, no sé, digamos, baja algunas barreras, ¿no? Eso es importante. Uno de los obstáculos que no se mencionaron, pero que lo vamos a dejar para la próxima mesa, es el tema del agua, ¿no? Que lo importante de estas mesas es que den información de calidad, ¿no? Voy a Javier, hablemos un poco de los off-takers. ¿Qué tipo de off-taker o qué off-taker se imaginan ustedes? Porque esa es la gran pregunta que se hace todo el mundo, ¿no? Hago los proyectos de desarrollo, no sé, 8 años antes, 5 años antes, pero tengo que tener en la mira el que me compre, ¿no? El que pone la plata. Absolutamente. En ese sentido, nosotros como empresa alemana estamos muy enfocados en cómo traccionar la demanda desde aquí para Uruguay, o sea, desde Alemania, desde la Unión Europea. Y por suerte la Unión Europea viene trabajando hace rato en desplegar todo el marco regulatorio para acelerar la economía del hidrógeno verde, acelerar que se ponga en marcha. Lo que pasó en la primera transición energética mundial con las renovables, con los eólicos y los solares, que en un montón de países fueron los gobiernos quienes primero dieron las estructuras de los PPAs, y una vez que se empezó a establecer ese mercado con las utilities públicas, después apareció el mercado directo entre privados. Acá la Unión Europea, por ejemplo, en Alemania está el mecanismo de H2 Global, que está ahora haciendo su etapa de bid phase, solicitando proyectos de amoníaco verde, de metanol verde y de e-kerosene, y dando contratos, ofreciendo dar contratos de largo plazo que después se va a la H2 Global y su empresa intermediaria, que era la Hinco, se da vuelta y actúa como intermediario ante lo que son los consumidores finales, las industrias consumidoras finales de estos productos en Alemania. Está buscando poder lograr acelerar que se empiece a generar este mercado y que luego eso se resuelva, el mercado propio no necesite de esta intermediación del sector público. Y también están trabajando un poco la foto que yo te indicaba, 2050, tiene que trabajar hacia acá en el tiempo, ¿no? Y ya la visión es que la Unión Europea dice, bueno, para llegar a lo que yo tengo que ver en el 2050, para lograr estas emisiones netas, yo tengo que ver algo antes, en un hito intermedio en el 2030. Entonces la visión de la Unión Europea es, en el 2030 tenemos que estar produciendo internamente 10 millones de toneladas anuales de hidrógeno verde y tenemos que estar recibiendo, importando, de los países que lo puedan producir de manera sustentable y a costos competitivos, otros 10 millones de toneladas, muchos de ellos en forma de derivados. Y después está todo el sector de off-takers privados, que son, para nosotros que nos interesa, en el caso en Uruguay de estar trabajando el metanol verde, hay una gran gama de
consumidores de industrias que consumen el metanol hoy en día. La producción anual mundial de metanol es de casi 100 millones de toneladas anuales. La consumen industrias químicas, industrias de pintura, industrias de la construcción, la industria de transporte marítimo. Y hay una perspectiva de crecimiento hacia el 2050 en la demanda de metanol y fundamentalmente de metanol verde de un crecimiento de 400%. Y en ese sentido, por ejemplo, la industria del transporte marítimo está dando señales muy fuertes. Grandes players como Maersk y COSCO lanzaron ahora las adjudicaciones para que se empiecen a construir barcos que tienen sus motores aptos para poder correr el combustible marino habitual y metanol. Y esas son inversiones de billones de dólares que van a requerir dentro de unos pocos años ya tener producción de metanol que sea el combustible para esos barcos. Así que, y esa decisión de Maersk y de COSCO y otros grandes players no es solo una decisión interna, sino también es una presión que reciben de sus propios clientes. O sea, uno de los grandes clientes de Maersk es una de las principales fabricantes de turbinas eólicas y ahí lo empuja a Maersk y le dice, vos tenés que demostrarme que vas a desfosilizar tu cadena de valor porque yo la necesito para desfosilizar la mía. Así que hay una atracción que se va a ir acelerando del sector privado también directamente, en particular por nuestro interés en nuestro proyecto Tambor en Uruguay, en la industria del metanol verde. Gracias. La última y bien rápida, contestando si se puede con números, ¿sí? Lo que nos interesa a todos los que estamos acá y al Uruguay en general, el derrame sobre la sociedad. Hasta ahora, las 4 empresas, ¿qué vieron? O sea, en números. O sea, han tomado gente, han capacitado en cosas distintas, etcétera. No sé, por el que quiera empezar. Bien cortito. Bueno, de ambas empresas, las originales del consorcio, ahora somos más quienes estamos trabajando. Tenemos equipos propios que están dedicados de manera full time a estos proyectos. Y después, como decía antes, ¿no? Estamos trabajando con varias empresas, digamos, que están aportando a este proyecto, a los distintos bloques, a ofrecer las soluciones, con apoyo desde el punto de vista económico-financiero, apoyo desde el punto de vista legal, apoyo desde el punto de vista técnico, dependiendo del bloque que se trate. Somos muchos, digamos, los que estamos participando. A veces hasta tratamos de ordenar las mesas porque, digamos, son mesas amplias de mucha gente. Entonces, lo concreto es, desde hoy, ya, digamos, hace varios meses, estamos bastantes personas trabajando en esto. Si tuviera que poner un número, Yo diría que entre todas las empresas que estamos vinculadas debemos tener unas 20 personas en este proyecto y es de pensar de que esto va a continuar y llegado un momento de etapa de construcción y ni que hablar de etapa de operación y demás, van a ser más las personas que se van a sumar a esto, ni que hablar todo este tema de transporte, la exigencia que decía, que comentaba Matías, de la cantidad de camiones que van a estar circulando, la cantidad de kilómetros. Entonces, bueno, empieza a haber una estructura ahí, una infraestructura importante que requiere de mucho soporte, requiere de operación, con lo cual yo estimo que va a ser un número significativo con influencia, digamos, sobre todo local, de dónde termine estando la planta. Ya 20 es un número importantísimo. Ya 20 es un número importante, pero seguramente eso va a escalar a bastante más. En el caso de Air Liquide, si quiere. Bueno, nosotros tenemos varias participaciones, tenemos gente del grupo que nos ayuda porque para nosotros es nuevo, entonces digamos tipo 4 o 5 personas del exterior de Uruguay. Después tenemos la gente que va a ayudar a operar acá y también vamos a necesitar ingenieros que saben trabajar con hidrógeno. El hidrógeno es muy lindo de los slides, verde, etc. Es también una molécula peligrosa. Tenemos que tener gente capacitada que conoce los riesgos, porque si tenemos accidentes con el hidrógeno ahora, va a bajar toda la expectativa y la ambición del hidrógeno. Entonces, tenemos gente capacitada y gente que está muy motivada por este camino que normalmente es muy lindo. Bien. ¿Querés decir? No, reforzando, somos hoy un equipo de unos 20 trabajando acá. Es cierto que nuestro piloto, al menos, no es un piloto intensivo en mano de obra, ¿no? Pero tendremos unas 50 personas trabajando directo en fase proyecto y luego en operación entre 30 y 40. Pero justo hablábamos con nuestro socio de Freilog, claro, hay que capacitar a los camioneros o a los choferes, por decirlo mejor dicho, para poder surtirse del hidrógeno, ¿no? Es todo un enorme desafío, en definitiva, para que esto funcione. Y de eso se trata, en definitiva. Creo que el gran derrame de estos proyectos es conocimiento y conocimiento local
de cómo tocar la molécula, bueno, más bien no tocarla, pero cómo manejarla y poder justamente generar capacidades, que eso en el fondo es lo que va a permitir la explosión después de las industrias. Yo soy convencido de que obviamente todo lo que se habló antes es fundamental, una seguridad jurídica, ¿no? Que haya buen viento, buen sol o buena combinación de ambos, etcétera, etcétera, pero en el fondo también lo que pasa con esta nueva industria es que no encuentra las capacidades en los países como para poder desarrollarse, ¿no? No es sencillo cuando uno escucha, como por ejemplo el proyecto de Enertrag, poder pensar en todo lo que se precisa de ingenieros técnicos y operadores y demás para poder llevarlo adelante. Entonces, el gran derrame, aunque no es tan intensivo, si se quiere, en mano de obra del proyecto, es en conocimiento y un pool de equipos formados que puedan después apalancar también con competencias locales estos proyectos. Para comentar de Enertrag, Fernando, nosotros tenemos nuestra oficina y nuestro equipo de gente en Uruguay. La oficina está en Montevideo. Entre la gente en Uruguay y la gente que complementamos desde acá, desde Alemania, somos 25 o 30 personas dedicadas no solo a nuestro desarrollo y a nuestras otras iniciativas en Uruguay, sino que la decisión de Enertrag fue que las oficinas de Montevideo y Uruguay sea el hub desde el cual se gobierna la región de Latinoamérica y se trabajan los demás proyectos e iniciativas que tengamos en Latinoamérica, que es una decisión muy, muy interesante y muy buena y muy inteligente. Y en todo lo que hemos trabajado hasta ahora del desarrollo de Tambor, hemos hecho una enorme cantidad de contrataciones locales en Uruguay, un montón de empresas y consultoras, empresas de servicio, por lo cual ya desde lo que venimos desarrollando hasta ahora ya hay un derrame. Y por supuesto que el gran derrame sucedería en el momento en que avancemos dentro de algunos años a la construcción, donde la construcción de un proyecto como Tambor demandaría en el orden de 2.000 gente empleada, 2.000 personas empleadas de forma directa, y después hablamos de operaciones de magnitud por un tiempo largo, por lo menos 30 años, donde también se necesitarían alrededor de 200 personas, por ejemplo, para llevar adelante esas operaciones. O sea, sería un derrame súper significativo en las etapas de construcción y luego operación, pero ya el derrame y el tratar de aprovechar todas las capacidades y el conocimiento que generó en la primera transición Uruguay lo venimos haciendo. Es desafiante, pero tratamos de maximizar lo que se genera y se contrata localmente. Bien, yo les quiero agradecer a los cuatro y, si me permiten, un mensaje final que creo que estuvo dando vueltas en esta mesa, y le voy a dar las palabras a Martín, que habló de colaboración. Creo que lo que tenemos que evitar en esta nueva transición es tener al Wander, River, Bellavista, todos en el mismo barrio compitiendo. Hay que tratar de colaborar. Tenemos capacidades a veces limitadas en Uruguay, pero bastante de punta en general. De hecho, hay varias empresas en Uruguay que están haciendo cosas afuera a raíz de la primera transición. Bueno, aprovechémosla acá colaborando, así que gracias te robo ese concepto. Y de vuelta, gracias a todos y creo que un aplauso para ellos.